Amén, hermanos, una vez más, buenas tardes con todos, Dios les bendiga. Bueno, yo solamente estoy acá de mi celular, no puedo ver a más de 4. No sé cuántos están, pero bienvenidos todos, hermanos, los que han ingresado últimamente. Amén. Nuestra lectura bíblica ha sido en 2 Timoteo capítulo 1 y por razones de tiempo, vamos a centrar nuestra meditación en 2 versículos, hermanos. ¿Ya? Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Dios que hay en ti, que dice, de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso, acabamos de escuchar testimonio de nuestra hermana Isabel, ¿no? Y contando que en su trabajo, en la labor que ella desempeña, tiene la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Qué hermoso escuchar a mi hermana María, que en el momento oportuno, cuando se presenta la oportunidad, ya está compartiendo la palabra de Dios, ya compartió la palabra de Dios con su sobrino. Hermanos, es una labor tan importante. De eso se trata este versículo. Vivimos tiempos, hermanos, de tanta angustia, ¿no? Vivimos tiempos de tinieblas, de oscuridad, y deseamos que cuanto más se oscurece, las estrellas se pueden ver más, con mucho mejor claridad. Amén. Y esa estrella, cada uno de nosotros, viene a ser como esa estrella, esa luz prendida, y no se prende una luz para que esté escondida, sino para que alumbre, dice la palabra. Lamentablemente, a veces muchos de nosotros los cristianos también nos hundimos en la angustia, con los problemas, con las enfermedades, con las necesidades, y en esa angustia nos olvidamos de que pertenecemos al Señor, nos olvidamos de que tenemos una misión, y a veces entramos en tantos afanes de esta vida por los problemas y nos olvidamos que hay una labor. ¿Cuál es esa labor? La gran labor que el Señor nos ha mandado a sus hijos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué necesitamos cumplir esa labor? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, dice su palabra. Miles y miles de personas están muriendo diario en todo el mundo, hermanos. ¿Cuántos no están en ese momento de su dolor, de su angustia, tratando, clamando a Dios a su manera? Pero qué importante es que no sea a la manera de clamar, sino que las personas entiendan, conozcan cuál es la verdad y cómo acercarse con humildad al Señor. Para eso estamos nosotros. Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿No? Hay gente que sabe de Dios, que ha escuchado de Dios, pero hasta ahora necesita ser enseñada cómo llegar a Dios. ¿Por qué? Porque no leen su Biblia. Creen en Dios a su manera. Y como no leen la Biblia, de acuerdo a su forma de pensar, ellos comienzan a actuar tratando de agradar a Dios, pero lamentablemente lo hacen mal. Se dejan llevar por los sentimientos de su corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El corazón es engañoso. El corazón nos envía a religiones, a costumbres o a tradiciones. Pero no hay nada mejor que ir a la palabra de Dios, que conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante este versículo que dice, ¿no? Por lo cual te aconsejo. Si bien es cierto, está dirigida a un líder de una iglesia, Timoteo, hermanos, pero también lo podemos leer y está dirigida a tu vida, a mi vida, a la iglesia, a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada señorita, que habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo creído en el evangelio de salvación, dice la palabra, fuiste llenado por el Espíritu Santo. Desde el momento que el hombre, la mujer abre su corazón al Señor, ¿no? Qué lindo que mi hermana dice, mi sobrino ya se entregó. Desde el momento que él ya se entregó, tú te entregaste, ¿no?
Escuchamos testimonios decir, ya mi hija se entregó, ya mi hijo se entregó, gloria al Señor. Desde este momento que ya se entregó, ahora tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene con dones, con ministerios, viene con responsabilidades, viene con un ministerio para servir al Señor. Y entonces los que ya somos cristianos debemos estar activando en eso. Pero decimos que estos afanes de la vida y situaciones nos quieren apagar. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué nos dice su palabra? Te aconsejo que avives. Te aconsejo que avives. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hermanos, no somos nosotros, es Dios. Amén. Es la presencia de su Espíritu. Por eso es que dice el versículo 7, todo lo que podemos hacer no es porque nosotros lo tenemos, nada tenemos nosotros, todo lo que ahora somos, esas nuevas criaturas, esos hijos de Dios, todo proviene del Señor. Y aviva el fuego del don de Dios que está en ti, para enseñar, para compartir, para aconsejar, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, para poder enseñar. Gloria al Señor. Cuántos dones que el Señor pone en cada uno de nosotros para ser instrumentos de bendición. Y te aconsejo que lo avives, ¿no? Tú y yo tenemos el Espíritu Santo ahora como hijos de Dios, pero ¿cómo está el Espíritu? Tal vez el espíritu de Timoteo ha estado un poco apagado, un poco temeroso. Era joven, tenía que liderar la iglesia allá en Éfeso y se sentía tal vez debilitado, se sentía con un poco de temor. Y Dios le recuerda, mira, Timoteo, no nos ha dado Dios, ¿no? No te he dado espíritu de cobardía. Qué importante, hermanos, ¿no? Qué importante es cuando comenzamos a entender que ese poder que Dios da, ese cambio de vida, ese nuevo nacimiento, viene con el poder de Dios. Poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice el versículo 7. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Cobarde se sintió tal vez Pedro cuando leemos la historia, ¿no? Allá en el tiempo de la crucifixión. Él negó 3 veces a Jesús por ese temor que tuvo de ser tal vez atrapado, golpeado también él, ¿no? Y entonces todo eso le dio cobardía y negó al Señor. Pero dice la palabra de Dios, después que fue restaurado y después que vino el Espíritu Santo sobre él, ahí en Hechos capítulo 2 dice la palabra, ¿no? El Espíritu Santo descendió. La gente decía, estos están borrachos, están ebrios. Y dice la palabra, y Pedro poniéndose en pie habló con autoridad, ¿no? Varones, ellos no están borrachos. Qué lindo, hermanos. Toda cobardía se fue. ¿Qué cosa Dios le da? Dice, Dios nos ha dado espíritu de poder. Un poder que proviene del Señor. Un poder que es sobrenatural. Bendito sea el Señor. Cuando leemos, ¿no? En Hechos capítulo 4, versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Con gran poder. Apóstoles que cuando atraparon al Señor Jesús, muchos se habían huido, muchos se habían alejado, pero ahora con el Espíritu Santo, hermanos, ya no tenían temor, ya no había cobardía. Ahora dice la palabra, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Gloria al Señor. Qué importante es entender, hermanos, que lo que hemos recibido, uno de los beneficios del Espíritu Santo, es el poder de Dios. Poder que nos capacita para hablar con autoridad, ¿no? Les conté en la universidad, tenía compañeros que también decían que eran cristianos, pero ninguno hablaba de Dios y ninguno habló de Dios durante los 10 ciclos que estuvimos en la universidad. Cuando Dios cambió mi vida, yo comencé a compartir la palabra de Dios con los compañeros en la universidad, con los profesores. Y se acercaron estos compañeros de mi salón a decirme, Pablo, yo también soy cristiano, soy de esta iglesia, soy de esta iglesia. Yo les dije, ustedes no parecen cristianos porque ya estamos en 10º ciclo y a ninguno de ustedes les escuché hablar del Señor. Hermano, Dios nos ha dado espíritu de poder, nos capacita para hablar, nos quita todo temor.
¿no? Entonces, una de las evidencias que realmente tú estás llenándote de ese espíritu es porque hablas con autoridad. Amén. Otra de las cosas, en Miqueas 3:8, dice la palabra del Señor, mas yo estoy lleno del poder de Jehová, dice Miqueas, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Es algo importante, hermanos. Cuando estamos capacitados, llenos de ese poder de Dios, no vamos a tener miedo de apuntar al pecado. Vamos a hablar con autoridad y vamos a denunciar el pecado. Tú estás mal, estás en mentira, estás en adulterio, estás en fornicación. Hablamos con autoridad, condenamos el pecado, pero ahora de repente tenemos miedo de decirle que está en pecado. Lamentablemente, hay iglesias donde ahora ni se menciona el pecado. Es triste eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no le estamos dando lugar a Dios ni a su espíritu, ¿no? Conversé en algún tiempo atrás con un pastor, decía, mira, y tú hablas a tu iglesia del Espíritu Santo. ¿Qué me respondió? Me dio mucha tristeza. Nosotros no mencionamos al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué clase de iglesia es? Porque la iglesia se forma por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, ¿entienden? Entonces, primera cosa, hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Poder para hablar con autoridad, poder para condenar el pecado y poder para no tener temor a nada, hermanos, ¿no? Tenemos un ejemplo hermoso de Eliseo. A Eliseo le dijeron, ahí viene un ejército contra ti, viene a buscarte contra ti, dice la palabra del Señor. Y Eliseo, ¿qué dijo? No te preocupes, más son los que están con nosotros. Poder para mantener esa fe y esa seguridad, ¿no? Su siervo le dijo, pero ¿qué? ¿Dónde? No veo nada. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo oró y dijo, Señor, ábrele a los ojos a mi siervo para que él vea. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Y entonces Dios abrió los ojos de su siervo. ¿Y qué dice? Él vio un tremendo ejército de ángeles que rodeaban a ese ejército pequeño de hombres. Hermanos, esa es la presencia de Dios, ese es el poder de Dios, esa es la fortaleza de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Zacarías 4:16, dice que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho el Señor, dice. No es con espada ni con ejército, hermanos. Cuando tenemos ese poder del Espíritu Santo, no necesitamos estar buscando un ejército. Solamente necesitamos fortalecer nuestra fe en Dios. ¿Qué dijo David a Goliat? ¿No? Tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Con una sola piedrita destruyó a ese hombre que todo el mundo temía. Ese es el espíritu de poder, hermanos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces fortalezcamos primeramente eso. Lo primero que menciona es el Señor. Tenemos ese poder para poder salir adelante, para poder vencer, para poder compartir, ¿no? Para que mi hermana Isabel ahí con sus pacientes, con ese poder y esa autoridad y esa capacidad, hablar del Señor. Porque cuando lo hacemos con la unción del Espíritu Santo, hay bendición, hay resultados positivos, hermanos. Porque es el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Segunda bendición del Espíritu, dice, nos ha dado amor. Amén. Poder, amor. Y el amor es tan importante, hermanos. El amor es parte de la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. Para entender que ya no debemos actuar como somos nosotros en nuestra forma de pensar, sino dejar que el Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas y que se manifieste el amor del Señor. Dice en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
Qué hermoso versículo, ¿no, hermanos? Cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces viene también la presencia, es la presencia del Señor, con su poder, pero también con su amor. ¿De dónde parte toda esa fortaleza? En que nosotros, tú, hermano, tú y yo hayamos tenido esa vivencia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que hayas tenido esa vivencia, que tú hayas, como dice el versículo, conocido y creído. Dios me ama, Él me amó. ¿Cómo he sido yo? ¿No? Mis pecados, mis maldades, pero tanto me amó Dios que me perdonó, me limpió. Hermanos, qué hermoso es conocer el amor de Dios. Cuando uno conoce el amor de Dios, ese mismo amor que has conocido en tu vida comienza a brotar hacia los demás. Y eso es lo que dice la palabra. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Cosas fundamentales, hermanos, que tú y yo como iglesia hayamos conocido y hayamos creído en ese amor. Una vez que conocemos y creemos, ahora, ¿qué dice la palabra? Y tenemos que permanecer. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre, hermanos. Entonces, viene el poder, viene la autoridad, viene la capacidad, ¿no? Viene la fortaleza, pero también viene ese amor, ese sentimiento grande del Señor para poder encaminar todos nuestros actos en ese amor de Dios. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor, todo lo que hagamos, hermanos, en nuestro caminar, especialmente cuando se trata de cumplir con nuestro ministerio para llevar a otros a Cristo. Nuestro ministerio tiene que ser en amor, en ese amor que viene con la unción del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Y qué es lo tercero? Dice ahí la palabra del Señor, ¿no? A poder, amor y dominio propio. El dominio propio ya tiene que ver con nuestra naturaleza vieja, con nuestra naturaleza carnal, con esa naturaleza egoísta, mala, perversa, dura, que todavía está ahí, con nuestro carácter, ¿no? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Dios quiere tratar con nuestro carácter, con nuestro orgullo, con nuestro temperamento, y la carne es contra el espíritu, dice en Gálatas. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y ambos se oponen. Ya estoy algo para irritarme, y a veces el Espíritu Santo me dice, no, tranquilo, pero qué tranquilo ni tranquilo, y suelto mi carácter, y suelto mi enojo, y suelto todo lo que tengo que soltar. Entonces, dice la palabra del Señor, el Espíritu que nos ha dado es de poder, de autoridad, de fortaleza, de amor, pero sobre todo, hermanos, dominio propio. Porque si no podemos tener el poder y podemos tener ese amor, si no controlamos nuestro carácter, lo tiramos todo al suelo. Y entonces debemos dejar que el Espíritu Santo tome control en nuestro carácter. Dice su palabra, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. No satisfagas, dominio propio. El Espíritu Santo es la fortaleza, hermanos, para poder controlarnos, pero nuestra carne es débil. Empieza la lucha y Dios dice que podemos salir vencedores de nuestro carácter porque el poder de Dios está ahí. Entonces tenemos que saber controlar, dejar que el Espíritu controle nuestro carácter. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos, hay cosas que nos pueden molestar,
pero debemos darle lugar al Espíritu Santo para que ese enojo, esa ira sea controlada y actuar con sabiduría. ¿Entienden, hermano? ¿Quién se encarga de eso? Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por el dominio propio que Él está tomando control en nuestras vidas. También dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, toda gritería, ¿no? Decía un hermano, gracias a Dios, que Dios ya está cambiando mi vida, ¿no? Yo ya estoy cambiando, solamente falta cambiar mi carácter. Hermanos, qué bueno reconocer eso. Es bueno reconocer eso, pero hay que doblegar ese carácter. Hay que dejarlo que el Espíritu Santo tome control y dominio y sea quien nos llene en nuestras vidas. Qué hermoso, hermano, saber que tenemos la presencia de Dios a través de su Espíritu. Entonces, tenemos estos dos versículos para reflexionar, ¿no? En ese caminar con el Señor, en nuestro caminar con el Señor, hermanos, miren lo que dice el versículo 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios nos hace ver, hermanos, que nos conoce cómo somos, sabe cómo es nuestra naturaleza humana. Por eso es que nos ha dado de su espíritu. Con ese espíritu, Pablo comenzó a predicar la palabra de Dios y Dios lo utilizó grandemente. Con ese espíritu, Pedro comenzó a predicar con denuedo y todos los discípulos con denuedo. Fueron azotados, fueron lacerados, fueron golpeados. Tal vez tenemos que pasar, como dice acá, aflicciones. Tal vez se van a burlar de ti. Tal vez te van a decir, ya no vengas con esto. No, hermanos, pasarás aflicciones, pero bienaventurado soy, dice la palabra. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os insulten, bienaventurado. Eso no tiene por qué eliminar esa labor de cumplir con el Señor, de llevar el Evangelio. Entonces recuerde estos dos versículos, grabemos en nuestro corazón. Primero, te aconsejo que avives el fuego del Dios que hay en ti. Amén. En la medida que vamos viendo que ya estamos medio bajones, de repente desanimados, que ya no estamos haciendo, avive el fuego. Señor, ayúdame, avive el fuego. ¿Cómo se aviva el fuego? Echando aire, ¿no? Echando aire. Usted quiere que no se apague su leñita ahí, que no se apague el carbón, comience a echarle aire. Que el Señor nos dé de su espíritu, hermanos. Que nos fortalezca más. Amén. Y recordemos que el espíritu que Dios nos da no es espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y es ahí cuando tenemos que compartir la palabra del Señor, hermanos. Que Dios nos ayude a cumplir con ese ministerio como iglesia. Amén. Y que estemos dispuestos a recibir cualquier tipo de, tal vez de ofensa, pero gloria al Señor, porque estamos haciendo por la causa del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en medio nuestro. Te damos gracias porque nos das tu palabra, Padre Santo. Y en tu palabra encontramos, Señor, esa fortaleza para nuestras vidas. Gracias porque hablas a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que no nos has dado un espíritu de cobardía, Padre Santo. Gracias, Señor, porque el espíritu que ha venido a formar parte de nuestro ser es un espíritu que nos capacita, Señor, para compartir con denuedo tu palabra. Es un espíritu que nos capacita, Señor, para afrontar, Señor, el pecado y la rebelión y la rebeldía, Padre Santo, y hablarlo con autoridad. Es un espíritu, Señor, que nos fortalece, Señor, y nos acompaña, Señor, para no tener temor a las cosas que se puedan presentar, Señor. Como dice tu palabra, no es con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu Santo, Padre Celestial.
Ayúdanos a fortalecernos más en ti. Gracias, Santo Dios, porque también tu Espíritu nos llena de amor, Señor. Ese amor que tú tienes por las almas perdidas, ese mismo amor, Señor, para ver a las personas que aún no te conocen y disponernos a compartirles, Señor. Porque tú no quieres que ninguno se pierda, dice tu palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, llénanos de ese amor tuyo. Ayúdanos a permanecer en ti, porque así dice tu palabra, Señor. El que permanece en Dios, Dios permanece en él. Y es tu amor, Señor, que permanece en nosotros. Perdónanos, Padre Celestial, si no estamos entregándote toda nuestra vida, nuestro ser. Perdónanos, Señor, si todavía nuestro carácter está tomando control, Señor bendito. Perdónanos, Padre Celestial, si no sabemos, Señor, guiar nuestra conducta, nuestro comportamiento de tal manera que sea agradable a ti, sino que nuestra carnalidad es más fuerte, nuestro orgullo, Señor bendito, nuestro carácter. Perdónanos, Padre Santo, porque tu Espíritu nos has puesto, Señor, dominio propio. Ayúdanos a obedecer la voz de tu Espíritu, Padre Santo. Que tu Espíritu tome control, Señor, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Aviva, Señor. Aviva el fuego de tu iglesia, Señor, en esta tarde, Padre Santo. Los que estamos tal vez desanimados, desalentados, los que no estamos, Señor, tal vez cumpliendo esa labor. Señor, gracias porque una vez más, Señor, nos hablas. Aviva el fuego del don que hay en ti, Padre Santo. Llénanos de tu Espíritu. Perdónanos, Padre Celestial. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia. Perdónanos, Señor, si no hemos estado ejerciendo, Señor, este mandato, Padre Santo. Perdónanos, Señor, si nuestro carácter ha estado tomando control sobre nuestra vida espiritual. Perdónanos, Padre Santo. Y ayúdanos a mejorar, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Oramos por aquellos hermanos que, habiendo escuchado tu palabra, Señor, y habiendo aceptado y creído a Jesucristo, ahora, Señor, que esos dones que tú has puesto en sus corazones comiencen, Señor, a ser utilizados para honra y gloria de tu nombre. Te alabamos y bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.